Muy bien, queridos hermanos, vamos a grabar nuestro segundo vídeo acerca de el desierto del desaliento, porción que se encuentra mayoritariamente en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. En el primer vídeo la semana pasada vimos dos pecados. En primer lugar vimos el pecado de la desconfianza. Y en segundo lugar vimos el pecado del olvido. Hoy vamos a ver un par más de pecados. En primer lugar vamos a ver, y como tercer pecado, el pecado del endurecimiento de corazón. Leemos en Números, capítulo 13, versículo 25 al 27. Dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dicen a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel. Y le presentan delante de Moisés y Aarón, y este es el fruto de ella. Bien, como el que no quiere la cosa, hay aquí 4 versículos, que son versículos condenatorios hacia ellos, hacia su testimonio y hacia su actitud en contra de la tierra prometida y de paso de Dios, y de paso también de sus guías espirituales, Moisés y Aarón. No se quedan cortos, no se quedan cortos. El primer versículo que los condena es que todas las pruebas de aquella tierra, todo lo que habían visto, denunciaban o condenaban su actitud. Hemos leído en el versículo, bueno, no lo hemos leído, versículos 23 y 24. Dice aquí que llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Era tan grande que no podían llevarlo en la mano. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Primer versículo condenatorio. Segundo versículo, versículo 25. Nada menos que 40 días consecutivos de comprobaciones diarias. Queridos hermanos, no se trata de que pasaran por allí rápidamente y vieran algunas cosas y se quedaran gratamente sorprendidos, pero no tuvieron tiempo de analizar y sacaron una impresión pues demasiado rápida. No, no es esto. Estuvieron 40 días analizando y comprobando diariamente todas aquellas pruebas. Versículo 25. Dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. No podían alegar luego, es que nos precipitamos en nuestra valoración. No, 40 días son muchos días, Tuvieron tiempo de sobra. Un tercer versículo que los condena. Todas las evidencias, aquí, en el versículo que vamos a ver ahora, son aplastantes, son incuestionables, son indiscutibles. Versículo 27. Dice que a la vuelta les contaron diciendo:
nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es una tierra que no habremos de trabajar. Es una tierra que por sí sola ya produce leche y miel. Y mira qué fruto, y mira qué fruto. Luego entonces, como se dice en el refrán popular, por la boca muere el pez. Pues sí, ellos son condenados por su propio testimonio. Y ahora, la cuarta cosa está en el versículo 33, la segunda parte. Dice, bueno, leo todo el versículo. Dan testimonio diciendo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y añaden, y así les parecíamos a ellos. Nosotros al lado de ellos éramos como enanos, como langostas. Ellos eran gigantes, como decíamos el otro día, una raza de 2 metros o más de altura, de 2 metros o más. Ellos se quejan de que, bueno, que casi se los tragan. Y yo les preguntaría a ellos, o nos preguntamos a nosotros mismos, queridos hermanos, si tan grandotes eran ellos, si era tierra que tragaba a sus moradores, según dicen ellos, y venían asustadísimos, ¿cómo es que no se los habían tragado? Porque estuvieron 4 días conviviendo con ellos, de alguna manera, codeándose con ellos, no sé hasta qué punto, pero bueno, estuvieron 40 días. ¿Y por qué si se tragaban a los moradores, que no eran ellos, no se los habían tragado? ¿Por qué? En la carta a los Hebreos, que fue la segunda porción paralela a la de Números 13 y 14 que el día pasado ya leímos, en la carta a los Hebreos, y haciendo una aplicación espiritual, el autor de esta carta, un autor cristiano, para el pueblo nuevo, para la iglesia, en este caso era la iglesia de los Hebreos, dirá lo siguiente, carta a los Hebreos capítulo 3 y versículo 8. Les dice el autor de la carta a sus oyentes, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y luego en el capítulo 4, la última parte del versículo 7, dirá otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una y otra vez. El autor de esta carta toma como referencia, como base, la triste experiencia del pueblo antiguo en el desierto del desaliento, porque era un auténtico desierto de desaliento, porque ellos lo habían hecho así, porque aquello no era un desierto de desaliento, pero a raíz de su desaliento injustificado, por lo menos yo he querido llamarle el desierto del desaliento. Queridos hermanos, hemos de saber que un auténtico creyente, y atendedme bien, no estoy hablando de un figurante, no estoy hablando de uno que aparenta ser, pero no lo es. No, no.
Estoy hablando de auténticos creyentes, como tú que me escuchas y como yo, que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, que hemos tenido un nuevo nacimiento, que hemos dejado nuestra suerte y nuestra vida al cuidado del Señor. De esto estoy hablando. Pues bien, un auténtico creyente también puede vivir grandes temporadas con el corazón endurecido. Alguno estará pensando, ¿qué dice Marcelino? Está loco, se le ha ido la cabeza. ¿Cómo puede decir que un auténtico creyente puede vivir grandes temporadas o medianas temporadas o pequeñas temporadas? Me da para el caso lo mismo, con el corazón endurecido. Vaya. ¿Pero tú has comprobado esto? Ya lo creo que lo he comprobado. Lo he comprobado en otros y lo he comprobado en mí mismo, que muchas veces es la mejor de las comprobaciones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el rey David era creyente? Aquel del que Dios dio testimonio diciendo de David, he hallado en David varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. ¿Pensáis que este era creyente? Hombre, por favor, si este no era creyente, ¿qué seremos nosotros? Pues bien, David vivió por lo menos un año de su vida con el corazón endurecido. Sí, está esto muy claro. Si nos fuéramos al segundo libro, capítulo 11, capítulo 12, veríamos cómo él allí comete un doble pecado, el pecado de adulterio con Betsabé y el pecado de homicidio, matando a su marido para tapar el pecado. Y en esta actitud y en esta condición espiritual, él vive un día tras otro día con el corazón endurecido. La conciencia la tenía anulada hasta que nace el niño. Y que yo sepa, los niños nacen a los 9 meses. Pues bien, el niño había nacido ya y se tiene que presentar el profeta Natán delante de él para desenmascararle su hipocresía y para que abandonara de una vez el corazón endurecido. Y mediante la historia aquella de la corderita que todos conocemos, él tiene que confesar su pecado y tiene que decir, pequé contra el Señor. Pequé, ahora me doy cuenta, ¿cómo no me habré dado cuenta antes? Un año aproximadamente vivió con el corazón endurecido. Y luego cuando escribe el Salmo 32, él tiene que confesar, mientras callé se endurecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era un hombre joven, pero estaba con un ánimo y con una moral que parecía un hombre de 100 años ya, porque viviendo no vivía. Porque vivía con el corazón endurecido. Pero menos mal que Dios le salió al paso a través del profeta y entonces se dio cuenta y confesó su pecado y se arrepintió y lo confesó. Claro que un creyente puede vivir temporadas de su vida con el corazón endurecido. Y esto lo he querido destacar, queridos hermanos, porque probablemente alguno de vosotros me estáis escuchando y estáis viviendo una mala temporada, tal vez de endurecimiento de corazón, y lleguéis a pensar que nunca os habéis convertido, que más vale abandonarlo todo. No, por favor, no, esto no es así. Un creyente auténtico como era David puede vivir temporadas de su vida con el corazón endurecido. Esto solamente cuando se experimenta en carne propia es cuando se acepta. Yo llevo ya casi 60 años que conocí al Señor. Lo abandoné todo, como sabéis. Dejé el fútbol. Yo me dedicaba a jugar. Y no en cualquier equipo, No en cualquier equipo, como todos sabéis. En lo mejor que había en Barcelona. Ya sabéis en qué equipo jugaba yo a fútbol. Tenía 18 años, lo abandoné todo. Mucha gente me dijo que estaba loco, que estaba dejando mi futuro por seguir a Dios. Le di mi vida al Señor y llevo casi 60 años. Y dedicado a la obra del Señor, habiendo abandonado mi trabajo secular que trabajaba en la banca, llevo ya 34 años. 34, que me lié la manta a la cabeza y dije, Señor, yo te quiero seguir más de cerca todavía, hasta el día en que me llames a tu presencia. Pues bien, os tengo que decir una cosa.
Yo creo que tanto de recién convertido como incluso después de haber sido encomendado a la obra del Señor, ha habido momentos, temporadas más o menos largas, donde he vivido con el corazón endurecido. Porque había cosas que me ocurrían que no podía digerir, que no sabía digerir, y endurecía mi corazón y me aislaba a mí mismo. Sí, solamente cuando uno experimenta esto es cuando puede atestiguar que un creyente auténtico, y yo sinceramente, a pesar de los muchos defectos que tengo, los que me conocéis sabéis que soy un creyente auténtico, que estoy esperando cuando el Señor me llame al cielo. Un creyente auténtico puede vivir con el corazón endurecido. Querido hermano, querida hermana, si estás atravesando un momento así en tu vida, no te desesperes, no lo tires todo por la borda. Recupérate, busca ayuda, protégete con compañía de creyentes, con la oración, con el estudio de la palabra. Arrodíllate en tu habitación y pídele perdón a Dios, que Él te va a echar una mano. Te lo podemos asegurar, te lo podemos asegurar. Bien, hemos de avanzar y vamos a abordar ya el cuarto pecado que cometió esta generación del desaliento, del desierto, del desaliento. Este cuarto pecado tiene que ver con el contagio. Qué malo es el contagio, qué malo es el contagio. Hay un dicho que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Esto lo puede decir el dicho, pero esto no es así. Si bien es cierto que cuando a ti te ocurren cosas malas, en el momento en que esto le ocurre a otras personas, parece que te consuelas. Vaya pues, como si tu mal es compartido por otros y esto te tranquiliza. No, hombre, no. Mal de muchos nunca es consuelo de tontos. El pecado del contagio. Vamos a leer el capítulo 13 de nuestro libro de Números, versículos 31 en adelante. Miraos aquí. Lo dañino que es el contagio. Dice: mas los varones que subieron con él, es decir, con Caleb, el cual había dado un testimonio buenísimo, diciendo: por favor, callaos ya de una vez, tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿qué es eso? ¡Qué cobardes! Dice: sin embargo, los varones que subieron con Josué dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, contagio, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Lo de la grande estatura sí, pero lo de tragar a los moradores hay que cuestionarlo, ¿eh? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, según nuestra propia valoración, como langostas. Pero luego viene la valoración de los gigantes, y así también les parecíamos a ellos. Y ahora viene la reacción, y han conseguido lo que pretendían: influir y contagiar al resto del pueblo, y ahora viene la reacción del pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Anda que eran agradecidos. Ahora la culpa la tenía Moisés, la tenía Aarón, la tenía Dios, que los había sacado de allá para meterlos en una ratonera, en una encerrona. ¡Qué desagradecidos eran! ¿Y cómo llegaron a contagiar a la multitud?
Ya sabemos que las masas, por hombres carismáticos, se contagian, se dejan adular rápidamente y tenemos nuestro mundo. En los diferentes estamentos, la política, el deporte, lo que sea, cuando hombres carismáticos arrastran tras sí a grandes multitudes que vienen a ser, y perdonadme, no os quiero ofender, como ovejitas que tienen que seguir a alguien y se dejan contagiar. Sí, el pecado del contagio. Hay aquí tres cosas que no tuvieron en cuenta en su información aquellos espías. Lo primero es que no toman en cuenta el peso que su opinión representativa tendría sobre todos los demás. En el capítulo 13 y versículo 2 leemos de que envió Moisés a 12, cada uno representante de su tribu, varones príncipes entre ellos, como decíamos en el pasado vídeo. No envió a gente insignificante, como decimos ahora familiarmente, al primero que pasa por la calle. No, hubo una selección de lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, luego, el peso representativo que tendrían en todos los demás de las tribus suyas era tremendo. En segundo lugar, cuando vuelven y presentan la información, presentan una información parcial. Es una información interesada. Solo mencionan las dificultades. Ni una sola vez citan el nombre de Dios. Ni una sola vez. Qué diferentes habían sido dos de los 12, Josué y Caleb. Mirad ellos qué diferentes son. Capítulo 14, versículos 6 y 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jafone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: no, esto no es así, hombre, que no, que no. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Para qué dicen que es mala y que nos van a tragar los gigantes? Y luego hay unas palabras que a mí me pueden quedar en el clavo, quedar en el clavo. Dice el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es tierra que fluye leche y miel. El problema no estaba, queridos hermanos, en la estatura de los gigantes, en que tragaban a los extranjeros. El problema lo tenían ellos en sí mismos, porque no tenían buena relación con Dios. Y dice aquí Josué y Caleb, si Jehová se agradare de nosotros. Aquí está el problema, que no hay buena relación, que no hay buena sintonía con Dios, que estamos en malas condiciones espirituales, tenemos la moral por el suelo y se nos van a comer, claro que se nos van a comer, pero el problema es que nosotros estamos enemistados con Dios. ¿Cuántas veces, querido hermano y querida hermana, el verdadero problema reside en ti y en mí, que no estamos en las debidas condiciones para tener una relación diaria, estrecha y fluida con Dios, y entonces todo lo vemos de color negro? Claro que sí, claro que sí. En tercer lugar, he dicho que hay tres cosas que no tuvieron en cuenta. Tercera, tampoco tienen en cuenta que porque Dios es justo, y no nos olvidemos de que Dios es justo, es misericordioso, es bondadoso, pero también es justo, Porque Dios es justo, existe también la ley de la retribución. Sí. Tanto harás, tanto te encontrarás. ¿Qué dirá el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas? Texto que nos sabemos de memoria la mayoría de creyentes. Este es un versículo de los primeros que aprendí yo en la iglesia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y esto se dice a creyentes, cuidado, cuidado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, la ley de la retribución. Capítulo 14, versículo
36 al 38. Dice que los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. ¡Plaf! De un plumazo se los llevó por delante. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que también fueron de los que fueron a examinar la tierra, estos no. Estos quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Sí, la ley de la retribución. Los culpables de un plumazo los sacó de esta tierra, ya que para ellos la tierra que iban a poseer no valía la pena, pues vale. Os voy a conceder el favor de no tener que pasar penurias en esa tierra. Esto lo digo con una cierta ironía. Os llevo fuera de aquí, hombre. No os merecéis heredar aquella tierra. Sin embargo, Josué, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que Caleb. Con estos actuó de una manera distinta. Si fuéramos al capítulo 16, lo que se ha dado en llamar la rebelión de Coré, ahí hubo otro momento donde Coré y su séquito, que fue contagiando, primero a uno, luego a otro, creo que llegó a contagiar hasta 4, también hombres principales entre el pueblo, se levantaron contra Moisés y contra Aarón, y eso a Dios no le gustó. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? 15.000 muertos, porque luego contagiaron a toda la congregación. 15.000 muertos de un plumazo se llevó el Señor de esta tierra. Por lo tanto, hay tal cosa como la ley de la retribución. Algo acerca de la justicia de Dios. Números 14, 28 al 35. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ley de la retribución. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos se van a librar. Pero a vuestros niños pasa otro capítulo, que allí también había niños que no tenían culpa como los padres. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 40 años los hizo peregrinar. La ley de la retribución. Alguien diría, hombre, por favor, podías haberlo acabado esto si era un mal final en 4 días. No, 40 días han estado, 40 años. Van a ir divagando por el desierto. Dice, 40 años, 1 año por cada día, y así vais a conocer mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos y ahí morirán. Sí, la justicia de Dios. Ya os he dicho en otros vídeos que la justicia de Dios no es a veces lo que pensamos, ¿eh? A veces pensamos que Dios es ese ser de las barbas largas, barbas blancas, bondadoso, misericordioso, que abraza a todo el mundo, que lo perdona todo, que patatín y que patatán. Y parte de esto es cierto. Pero aparte de ser esto cierto, también, Él como Dios que es, ha de ser justo. La justicia de Dios, y a cada uno le ha de dar lo que ha escogido. En primer lugar, tenemos los 10
12 espías, porque de los 12 Josué y Caleb no entran. Estos 10 espías fueron los que tuvieron mayor culpa y Dios los fulminó, muy rápidamente los fulminó. El resto del pueblo, que se dejó comer el coco, permitirme la expresión, se dejó contagiar e influir, tuvieron menos culpa que esos 10. Por lo tanto, también dejó el Señor su cuerpo en el desierto, pero fue una muerte más lejana, más espaciada que la de ellos. Los 40 días de inspección, el Señor dijo, ya que habéis estado 40 días, os voy a hacer divagar en el desierto 40 años. Y los menores, vuestros hijos, aquellos que decían, no queremos esta tierra para nuestros hijos, ¡ay, cuánto queremos a nuestros! Mentira, por favor, mentira. Anda, que os preocupaba a vosotros mucho vuestros hijos, lo que os preocupaba era lo vuestro. Pues bien, aquellos menores de 20 años que no tenían ningún tipo de culpa, fueron los que entraron a la tierra prometida. Aplicación, queridos hermanos, porque ya vamos terminando. Estamos llamados a contagiar cosas positivas, no cosas negativas. Atendamos bien a esto. Cosas positivas, no negativas. Estamos llamados a pensar en positivo. Mira cómo lo dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensad. Es decir, un llamamiento a pensar en positivo, un llamamiento a pensar en positivo. Y ahora dejarme que termine en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque nos has hecho pueblo tuyo y quisiéramos aprender la lección, esta triste experiencia del desierto, del desaliento. Te pedimos que nos perdones si alguna vez nos hemos desanimado o incluso hemos contagiado a otros para que nos acompañaran en el desánimo. Perdónanos, Señor, y guárdanos, y gracias por haberte conocido. Esperamos reunirnos con tantos seres queridos nuestros allá en tu presencia en el cielo. Recibe nuestra adoración y nuestro reconocimiento y nuestra gratitud que te hacemos llegar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.